Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de martes de invierno, aquí en el centro riojano. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar hoy aquí, mucho, porque Vitruvio, como sabéis, es una editorial especializada en poesía. Tiene varias colecciones de novelas, ¿no? Pero esta es la colección que ya hace unos años decidimos hacer una colección de novela especial, que fuera especial, que cuidáramos mucho, que mimáramos y le puse cosa que no soy muy habitual, pero ahí lo decidí y estoy orgulloso de haberlo hecho. Le puse mi segundo apellido a la colección y además lo hicimos para celebrar del inicio de la colección, de la que hace ya bastantes años, el número 1000 de toda la editorial. Y además el primer libro del número 1000 fue de Alberto Infante, que nos acompaña hoy, Constantes Vitales, que fue un éxito. Y es una colección que a mí me gusta mucho, siempre me ha parecido muy bonita, donde han salido libros que hemos disfrutado mucho y muy felices, pero faltaba uno del Garresta. El Garresta es un autor fetiche para nosotros, es un autor muy especial, un autor al que hemos publicado. Yo calculé ayer que en páginas le hemos publicado más de 2000, que por ahí anda, sí, pero es un autor al que nos gusta mucho, que a mí como poeta me parece de los mejores, y faltaba en esta colección que yo, como cuento, quiero tanto. Y luego es un autor que yo conocí cuando tenía 18 años largos para cumplir 19. Entonces conocí a Pepe Garresta. Y siempre me pareció, desde aquellos años, que él tenía, se puede decir, ¿no? Porque total, él tenía 44 o una cosa así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Esto ocurrió alguna vez? No, sí, que algo ocurrió. Y tuvimos 44 años. Y a mí me pareció... me gustó mucho desde el principio porque me pareció una persona muy, por un lado, muy clásica en algunas cosas, pero por otro lado muy moderno. O sea, yo hablaba mucho con él y descubrí, y le preguntaba y hablábamos de literatura, de poesía, de la vida misma y todo, y siempre me pareció, por un lado, una vertiente muy clásica, muy de toda la vida, muy similar a lo que eran mis padres. Desde luego, además, enseguida encontramos que tenía amigos comunes con muy amigos de mis padres, lo cual también es muy bonito. Pero por otro lado, yo siempre le encontré luego un lado muy moderno, es decir, que creo que un lado que todavía tiene. Lo que pasa es que ahora vive un poco esta cosa de meterse con todo cuando llega un momento determinado de la vida, y eso, bueno, pero sin embargo luego cuando hablas con él un poco sí tiene ese lado muy moderno y muy interesante en cierto modo, ¿no? Y eso, esa vertiente que yo descubrí con 18 años, se ve perfectamente en este libro. Por eso me gustó mucho cuando lo leí, porque fue como un encuentro, en cierto modo, con ese autor que yo había conocido siendo yo muy niño y viviendo la literatura con mucha intensidad. Así que estoy contento de que en esta colección tan importante para mí pues esté este título, ¿no? Y también de que nos acompañe Alberto Infante para presentarlo, que es como he dicho, el autor de Constantes Vitales, el primer libro que salió aquí. Ahora vamos ya por el 40 y pico, un autor que conoce muy bien a Pepe, que conoce muy bien el mundo novelístico actual y que yo creo que nos va a poder hablar del libro con mucha claridad. Así que nada más, muchas gracias otra vez por venir y bueno, pues yo creo que estaremos aquí como siempre muy a gusto, celebrando la vida y la literatura, y le paso la palabra a Alberto Infante. Bueno, pues muchas gracias a Ediciones Vitruvio, a Pablo, al Centro Riojano y a todos vosotros y vosotras por estar aquí este rato, básicamente, y compartir con nosotros este momento que siempre pues es un poquito especial, ¿no? Yo conozco, rememorando también, como ha hecho Pablo, a José el Garresta, calculo que de hace unos 20 años, a Vicky un poquito después, y hemos compartido desde entonces casi de todo, ¿no? Presentaciones, tertulias, charlas, lecturas poéticas. Me siento un poco responsable de que lo convenciéramos entre varios amigos de que se casara también.
En fin, no voy a entrar en más intimidades. Bueno, y le regalamos de boda un dibujo de Benjamín Palencia. Bueno, que yo todavía estoy poniendo un día dicho sea, a llevármelo. dicho sea. Yo lo tengo metido en el alma eso, porque en fin, fue una oportunidad que yo vi y en fin, bueno. Bueno, éramos en aquel momento una tertulia, éramos 4 o 5, nos juntábamos mucho. Bueno, en resumidas cuentas, José y yo hemos hablado de todo, de casi todo, durante estos años, de religión, de política, de literatura, de poesía, de astronomía, hasta de física cuántica. ¿Te acuerdas? Sí, con la teoría de las cuerdas nos pasamos una tarde entera. Y por supuesto, sería bonito, ¿verdad?, que hubiera sido de otro modo. No siempre hemos estado de acuerdo, bueno, casi nunca, todo hay que decir. Pero siempre nos ha gustado discutir entre nosotros. Siempre hemos conversado desde el afecto y procurando entendernos. Y esto últimamente se echa un poco en falta, ¿verdad?, en los tiempos que andamos un poco irritables y crispados en términos generales, y personalmente creo que deberíamos esforzarnos por recuperar un clima más distendido para conversar con quienes no piensan como nosotros, que en uno u otro tema suele ser casi todo el mundo, que es muy difícil encontrar personas que piensen como uno en medio de la docena de temas importantes en la vida, ¿no? Por tanto, esta discusión entre quienes no piensan igual, pues es lo que tiene mérito, porque hablar con quien piensa igual suele ser muy aburrido, ¿no? Pues, y eso hay que saberlo hacer. Yo creo que esto últimamente lo hemos perdido, y yo quiero aprovechar este rato y mis conversaciones en ocasiones esotéricas y complejas con Pepe para reivindicar esto. Bueno, yo conozco al elgarresta poeta, fundamentalmente, que es lo que yo creo que el elgarresta es en sustancia, como ha dicho Pablo. Él sabe, se lo he dicho muchas veces, que me gusta su poesía, me gusta mucho. Y de hecho, también como a Pablo, a mí me pasa que de los muchos y muchas poetas que he conocido en todos estos años, españoles básicamente, y también latinoamericanos, y algunos anglosajones, modernos, es uno de los que más me gustan. Y lo digo con convicción, no porque esté él delante, lo digo cuando no está, y a veces no se lo digo a él, pero hoy lo quiero decir aquí delante de todos vosotros. Ediciones Vitruvio ha publicado su obra completa en 2 gruesos volúmenes de la colección Baños del Carmen, el primero, Poesía 1975-2000, y el segundo, titulado Solo los dioses nunca duermen, en 2015. Y yo se los recomiendo los dos a quienes no los tengan vivamente, porque me parece una obra poética, aparte de voluminosa, y de las más sólidas y consistentes que conozco. Una voz firme, depurada, y a la vez él tiene ese punto un poco místico y trascendente que apela a las dimensiones más profundas de la reflexión sentida o del sentimiento pensante, que diría María Zambrano. Yo creo que en ese sentido el fondo poético y el decir poético de José Elgarresta son a la vez clásicos y modernos. Pocos hay que puedan decirlo a cabalidad, como se pueda decir a cabalidad de la poesía de muy pocos, como se puede decir de la de José. Por tanto, ya comprenderán que no me resulte sencillo separar la presentación de este libro, este de aquí, El cazador de sueños, de la imagen que, acertada o equivocadamente, me he ido formando de su autor a lo largo del tiempo. Para mí esto es casi imposible, ¿no? Sobre todo porque, estrictamente hablando, este no es un libro de poesía. Es cierto que José Elgarresta ya había publicado textos no estrictamente poéticos, o no solo poéticos. Con anterioridad, estoy pensando en el primer libro de Casoas, por ejemplo, un griego de principios del siglo XX que murió durante la Primera Guerra Mundial y que visita a José de vez en cuando, no sabemos si en calidad de heterónimo o de visión de ultratumba. Pero la imagen que yo tenía de él, hay que decir que era la de poeta. Y este no es un libro de poesía, al menos a primera vista. En cierto pasaje de este libro, El cazador de sueños, el narrador y protagonista, por eso es un diario, afirma, y cito, que los únicos seres humanos que merecen la pena son los que nos inventamos, no los que existen en la realidad. Retengan esta cita. Y es sobre esta aparente oposición
algunos dirían dicotomía ahora, oposición entre realidad y sueño, o mejor sería decir, entre realidad y fantasía, sobre la que se sostiene un libro que, como su título ya anticipa, al final elige el sueño, la fantasía, los prefiere a las ásperas y a menudo desagradables, incomprensibles o injustas contingencias de la realidad. Sin embargo, lo interesante de este libro de José Elgarresta, que desde el principio ya desprende un tufillo, ¿verdad?, autobiográfico, no reside tanto en esta elección que él hace en favor del sueño, tan discutible como podría ser la opuesta, la que reclamaría la primacía de lo real. Ambas nacen, la verdad es que de una forma de concebir la existencia dicotomía con la que, por cierto, y de pasada, cuando escribía esto, me acordé que ya lidiaron en su momento los grandes clásicos españoles del siglo de oro. Sino con el camino que el autor, camino específico que el autor elige o recorre para llegar a esta opción. En el siglo de oro, de pasada diré que, a reserva de que alguien aquí que sepa más que yo de esto me corrija, simplificando muchísimo, Calderón al final se inclinó por el sueño, Cervantes por la realidad y Quevedo, probablemente el más astuto y más político de los tres, normal había sido espía diplomático, pues por los dos, y se quedó tan ancho. Escribió cosas que tienen que ver mucho con una cosa y con la otra, y muy bien casi todas. Yo en esto soy un quevediano, confeso. Bueno, volviendo a este diario, Elgarresta nos propone un recorrido vital que arranca en el nacimiento en una familia de clase media acomodada, en una capital de provincia del norte de España, en los años de posguerra, hasta una madurez del narrador y protagonista que llega, o parece llegar, tras variopintos fracasos y perplejidades, en el interior de un sueño de felicidad solidaria totalmente quimérico. Pues alguna tesis cabe extraer de este diario es que el drama existencial de los seres humanos, en opinión de su autor, radicaría precisamente en eso, en que solemos ansiar una imposible fraternidad universal que nuestra propia condición nos impide continuamente alcanzar. Se trata, por tanto, claro, con esta contradicción resuelta de este modo que ya anticipo, de un libro ácido, irónico, muy crítico con la mayoría de usos y costumbres dominantes en la época y en el segmento social del que procede el protagonista, y también con los grupos de personas con quienes, a medida que se desarrolla y crece, pues va entrando en contacto. Los padres, el colegio, la religión, los curas, los militares, las relaciones afectivas y sexuales, la empresa, la administración, la bohemia literaria y artística, no deja títere con cabeza. En ese sentido, el libro guarda relación, bueno, una cierta relación, ¿no? Yo diría que, al final, si se piensa bien, bastante relación, con aquellas novelas, no sé si usted se acuerda, que se llamaban novelas de iniciación, por ejemplo, el Galmelnes o el joven Torles, estuvieron tan en boga hace 30 o 40 años. Si bien, coherentemente con la afirmación que hace al principio y el carácter de diario elegido para el texto, la forma narrativa es más reflexiva, más de monólogo interior, menos de novela y más de monólogo interior, ¿no? En resumen, estamos ante una búsqueda de sentido a la vida que no consigue concretarse porque cuando el protagonista cree estar en camino de lograrlo, un acontecimiento más o menos fortuito se encarga de demostrarle que el empeño es vano. Es un tipo de, diría yo, debería decir, esto no sé si José estará de acuerdo, de planteamiento psicológico y existencial muy de hombres de nuestra generación. Yo soy de la misma generación que él, y también soy hombre, y también he vivido algunas de las perplejidades que él señala, ¿no? Hombres de nuestra generación, incluyo yo en la parte que me toca, poco apegados, en razón de nuestra educación y de nuestras prioridades personales, a los aspectos materiales de la vida, y poco implicados, en ocasiones, en lo que ahora se llama la economía de los cuidados, o sea, en la crianza de los hijos, la educación y las cosas materiales, incluido la atención a los padres ya ancianos.
Y sin embargo, esta filosofía desesperanzada, a veces casi nihilista, que se desprende del texto, no invalida los méritos literarios de la obra. Escrita, en mi opinión, con una gran fluidez, amena y ágil, y que contiene pasajes memorables. Por ejemplo, en los capítulos titulados Ego, Yo y Superyo, Crisis místicas, y El otro lado, en los que se describe el paso de la infancia a la adolescencia, con una perspicacia y un gracejo no exentos de una suave melancolía. Voy a citar un párrafo, solo uno. Fíjense. Cito. Aún tengo que mirarme una y otra vez en el espejo para aceptar que esto es así. Que la misma persona reflejada en la luna es la que piensa y la que actúa, y que yo soy esa persona, y aún así me extraña mi propia imagen. De alguna manera me noto extraño a mí mismo, y entonces observo la mirada abstraída que me devuelven mis propios ojos, y comprendo que ahí es donde yo estoy, en lo que nunca ha ocurrido, pero yo sé que está ocurriendo continuamente. Lo único que pasa es que mi cuerpo está a este lado del espejo y yo al otro. Pero cuando estos últimos acontecimientos, en apariencia triviales y que aún hoy me hacen sonreír al recordarlos, tuvieron lugar, comencé a intuir lo que he dicho y a aceptarme tal cual era. No una mera hipótesis, aunque después de todo, quizá es lo único que somos. Una hipótesis que se transformará en certeza cuando el otro lado pase a ocupar todo el ámbito de nuestra existencia, si es que esto alguna vez sucede. Final de la cita. Aquí está toda la novela, en mi opinión. Este es el mensaje central. Bueno, no está toda la novela, ahora verán por qué no está toda, pero este es el mensaje central. Luego, en otros capítulos, como en Luces y sombras de la Bohemia y otros personajes literarios que me parecen logradísimos, que a mí me han hecho reír, además, desfila una galería de tipos humanos, la mayoría de los cuales, no importa si reales o inventados o mitad y mitad, son verdaderamente originales, algunos y algunas muy originales, valleinclanescos casi, ¿no? Yo les recomiendo que lean esto con atención, son 2 capítulos, bueno, por sí solos valdrían casi por todo el libro, ¿no? Luego, a partir del capítulo titulado, y el título también tiene miga, la oposición a opositar, de las de aprenderse los temarios, la oposición como locura controlada. Las peripecias del protagonista van derivando hacia un progresivo absurdo que a ratos recuerda, no sé, al teatro del absurdo de Alfred Jarry, y otras a Ionesco, y otras a Samuel Beckett. Para atrás, una interesante pero fallida experiencia monacal, una no menos fallida imitación del vuelo de Ícaro, también hilarante, hay que decir, y un encuentro amoroso, ignoramos si metafísico o delirante, concluir en el capítulo El país de los locos felices, destino último del libro, y desde donde no sabemos si el autor protagonista del diario ha migrado ya o sigue cazando sueños todavía. A Michel Foucault, este pensador francés, estuvo muy de moda cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿verdad? ¿Te acuerdas, José? Se le atribuye, ignoro si justificadamente, la idea de la locura como decisión consciente destinada a huir del absurdo de la existencia. Tampoco sé si el autor protagonista de este diario se considera o no discípulo de Foucault. Pero yo lo veo más cercano, debo decir, en esto ya hablo en serio, a Albert Camus, que a casi cualquier otro pensador, mucho más que a Sartre, por ejemplo, que en el mito de Sísifo escribió, fíjense qué bonita frase muy célebre de Camus, que yo creo que se le aplica bien a José. Decía Camus: yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer, por lo menos, en mi protesta. En cierta ocasión, ya voy acabando, le preguntaron al gran poeta estadounidense Robert Frost, allá a finales de los años 60 y comienzos de los años 70, ya muy mayor. Este hombre tuvo una biografía familiar especialmente trágica. Bueno, su mujer, 2 de sus hijos se mataron en un accidente de coche, en fin, un desastre, ¿no? Le preguntaron qué había aprendido en la vida. Poeta laureado, famosísimo, en fin. Entonces él meditó un segundo y respondió con 3 palabras en inglés: just go on. Simplemente a seguir. Pues lo cierto es que, como se comprueba muy a menudo, hasta los sueños más dementes
suelen ser superados por la realidad. Para terminar, porque además lo menciona en su novela, y recordando que soy médico de profesión y no me puedo librar de esta condición ni cuando presento un libro de estas características, voy a citar a Freud, que era, desde luego, muy consciente de todo lo que hemos hablado, pero que no se conformaba con soluciones estoicas a los problemas existenciales, ¿no? Ni con soluciones meramente existenciales de autoafirmación del yo. Para Freud, sobrevivir a todo esto, este absurdo que está en la base de toda esta reflexión que José nos presenta en su novela, solo había una terapia, lo que él llamaba la terapia última, el fondo de todas las terapias. Y era una fórmula magistral que contenía tan solo dos ingredientes: amor y trabajo. En 2015, José Elgarresta nos dedicó a Pilar, mi mujer, y a mí. Ella no ha podido estar hoy aquí, por eso me pide que le salude a Vicky y a José, a Pablo, bueno, a todos los amigos que hay en la sala de su parte. Nos dedicó, digo, su segundo gran volumen que he citado antes de poesía, ¿no? Este que se titulaba Solo los dioses nunca duermen. Con estas palabras que no me resisto a citar. Decía la dedicatoria: a Pilar y a Alberto, que saben que el tiempo es un instante lleno de dudas y el infinito el fondo de un vaso pequeño, pero que la poesía solo cabe en un rayo de luz. Gracias, José, por esta dedicatoria, por esta novela y por seguir intentándolo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. En lugar de estar viendo un partido de fútbol ni algo más instructivo, pues, por lo menos más real. ¿Se me oye ahora o no? ¿Ahora sí? Bueno, también a Pablo por publicarme, a Alberto por presentarme, en fin, a cualquiera que está en la onda de todo lo que los escritores intentamos reflejar en nuestros libros, que en realidad somos nosotros mismos como parte de la humanidad en general, ¿no? Lo que no me voy a dedicar a decir lo mismo que ya ha dicho Alberto, únicamente destacaré que yo creo que el protagonista de este libro es el típico representante de una generación de escritores que ahora o no existe o porque realmente ha pasado el dominio de la literatura tal como es ella a la literatura del mercado, y ahora más o menos pues se venden los libros casi como quien vende chorizos o demás artículos muy alimenticios y muy necesarios para la vida, pero que no tienen nada que ver con el mundo del espíritu, ¿no? El protagonista de este libro efectivamente puede ser un clásico, como ya era Cervantes, y que naturalmente pues tiene que confrontar la realidad con sus sueños, que él cree que son su verdadera vida, porque la verdadera vida que aparece aquí es la que se lleva dentro y no la que todos estamos condenados a llevar fuera como un personaje con el cual, pues como ha dicho Alberto, nos encontramos todos los días a lo mejor en la pantalla del cuadro de baño, pero en el cual no nos reconocemos, ¿no? Entonces esta es un diario, es decir, una descripción de la vida, de un intento del protagonista por transformar esa vida en la vida real, y al final pues no voy a machacar el final diciendo lo que ocurre, pero en fin, esas son las dos. Al final hay una confluencia de ambas cosas que tendrían que leerlas, ¿no? De manera que yo creo que los escritores de mi época se basaban mucho más en la literatura como una expresión de todo lo que llevamos dentro, de lo que creemos que es nuestra vera vida, y la literatura actual probablemente pues está dominada por el dinero y
y naturalmente las críticas probablemente han desaparecido realmente, porque lo que interesa es que se vendan muchos ejemplares, esté bien o mal escrito, independientemente de lo que se trate, ¿no? Bueno, después de decir estas pocas palabras, que yo creo que no son, que después de lo que ha dicho Alberto no son muy necesarias, lo que voy a hacer es leer algunos pocos trozos para que se vea cómo está escrito, que es lo único que yo creo que queda aquí por señalar. De manera que primero voy a leer un capítulo, o trozos de un capítulo que se llama Un nacimiento inesperado. Y dice: comprendo que mi infancia no fue precisamente una infancia feliz, aunque sí normal, supongo, en aquellos tiempos en que a nadie se le ocurría preguntarse si un niño era feliz o no, pues todos sabían que estaba condenado a serlo. Yo vine al mundo en una pequeña ciudad del norte, y ya desde el principio me di cuenta de que nadie pedía mi opinión para nacer ni para nada. Entonces se nacía y basta. Conservo un vago recuerdo de haberme encontrado muy cómodo en el seno de mi madre, hasta que fui expulsado al exterior de forma inmisericordia. Incluso creo haberme resistido a respirar una vez fuera, no sé si debido a la sorpresa o al cabreo, hasta que los azotes en las nalgas que me propinó el médico me obligaron a llorar. Primer acto de rebeldía al que debo la vida y constituyó un aviso de cómo iba a transcurrir esta. Volviendo a lo que interesa, diré que mis padres eran de una edad bastante avanzada, por lo que supongo que mi llegada a este planeta los cogió tan por sorpresa como a mí mismo, lo cual explica muchas cosas de cuanto me sucedió a continuación y que tan importante papel tuvo, sin duda, en la formación de mi personalidad. También debo señalar que soy hijo único, muy delgado, de expresión soñadora y en esa época todo inocencia, características que movieron a mis progenitores a ingresarme, cuando cumplí los 4 años, en un colegio de bondadosas monjas con el sano propósito de complementar mi educación. Aquí se ve en parte lo que ocurrió en ese colegio. Y dice: me encontré pues en el colegio de las Madres Apostólicas, que así se llamaban por tener misiones en África y Oceanía, donde enseñaban con gran acierto a bien morir, ya que el bien vivir era pecado y señal inequívoca de condenación, doctrina en la que, como la casi totalidad de religiosas de esa época, eran consumadas especialistas, y de esta forma conseguían que uno se sintiese siempre en deuda con Dios. Este capítulo, lógicamente, se llama Dios está en todas partes y hay del que se mueva. Por consiguiente, resulta clara la importancia atribuida a las formas en mi educación. Naturalmente, lo que más me divertía en la iglesia era leer las vidas de los santos, en particular las de los mártires, lo que tenía mucha emoción por la forma en que eran torturados y por su entereza en el sufrimiento. Por ejemplo, a muchos los echaban a los leones y en vez de salir corriendo cantaban, con lo cual el público se hartaba y terminaba pidiendo la cabeza de los emperadores. Con este extraño procedimiento, la Iglesia hacía avanzar a la humanidad y sobre la sangre de los mártires se afianzaban los papas. Yo me preguntaba, ¿cómo uno puede ser feliz mientras es comido por un león? La bajeza de mi espíritu no me permitía compartir la alegría que se debe sentir al ofrecer la vida por una causa tan noble. Y este género de divagaciones, que me acompañaban a todas partes, hacía que me distrajesen las clases, por lo cual me colocaban de rodillas contra la pared delante de mis compañeros, y en medio de toda aquella confusión, lo único claro era que mi perversa forma de ser requería continuas correcciones.
Bueno, aquí vamos a tratar de grandes problemas intelectuales en el campo de la religión también. Y que dicen, con todo esto, las graves cuestiones de la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María, quedaban en el aire. Pero no importaba, porque para eso estaba la fe, que era un regalo de Dios completamente gratuito, ya que Dios era Dios y el hombre el más despreciable de los seres. El acto mismo de pensar en estas materias era un atrevimiento inaudito, y ya se sabe dónde condujo a Lucifer su soberbia osadía. No obstante, nadie le quitaba la pergeridad, y así lo hacía saber al confesor, que en el mejor de los casos te decía que en esas cuestiones, como en todo, doctores tiene la Iglesia, y te hablaba de San Agustín, que siendo un gran sabio, tampoco entendía absolutamente nada, y su valor de confesarlo lo llevó a los altares. Pero yo no llegaba a la perfección de San Agustín, más bien tenía la convicción de mi tibieza, que gracias a la misericordia divina me permitía continuar pensando, sin caer por ello en el lugar en que Satán espera a los intelectuales díscolos. En aquellos tiempos yo tuve que hacer el servicio militar, y por eso pues diré algo, aunque sea poco, de los sentimientos que tenía, vamos. Y decía, nosotros por el contrario llegamos al campamento y nos empaquetaron las conseguidas tiendas de lona, 12 en cada una. Por un hueco en la lona se veían algunas estrellas y me esforcé por sentirme junto a ellas. Me vinieron a la cabeza las palabras del Evangelio: mirad los lirios del campo, ellos no tejen ni hilan, y sin embargo ni Salomón en sus días de gloria se vistió con tal magnificencia. Yo continuaba viviendo en el otro lado, y ese mundo, mi mundo, nadie me lo podría arrebatar jamás. Esta es la evolución de este. Voy a leer un par de cosas más y se acabó. Por favor. Ah, sí, pero bueno, no sé dónde está, joder. Bueno, de momento voy a leer, además, aparte de una petición de mi querido amigo Alberto, casi del final, no del final, pero vamos. Dice, veo que la noche ahí fuera comienza a clarear y que el cenicero, mi único reloj, rebosa de colillas, de manera que me tengo que acostar, pero antes releo estas páginas y me doy cuenta de que mi vida entonces era azarosa y sin embargo necesaria. Quiero decir, la única en que me pareció posible hallar un poco de solidaridad en la empresa de encontrar sentido a las cifras del calendario. Solidaridad que efectivamente encontré en mis compañeros de la Bohemia, pues ellos aparecieron en el cielo de mi vida cuando volaba solo y sin rumbo, y me acompañaron, y con su compañía me impidieron que cayera en tierra y pereciera, porque mi elemento no era la tierra sino el aire, y aunque algunos murieron y otros con el tiempo se alejaron de mí, les debo continuar viva. Por lo tanto, más que fijarme en los aspectos negativos de aquella época, luminosa y oscura como un amanecer tormentoso, debo resaltar los positivos, el principal de los cuales es que, según he señalado, me salvé de la aniquilación gracias al trato de algunos que, como yo, buscaban desesperadamente su lugar en el mundo, si es que lo tenían, y si no, estaban dispuestos a inventarlo. Bueno, sí, pues me dejo, ¿no? Sí. Bueno, Tú bueno, Sí. sí.
vamos a dejar de describir algunos de esos personajes disparatados, pero que son bastante largos, ¿no? Bueno, voy a ver, de largo de casi al final, vamos. Bien, dice, voy con frecuencia a discotecas y allí permanezco hasta la madrugada. En ellas el perfecto maridaje de la luz y la oscuridad convierte los rostros en sombras, las conversaciones en la radiación de fondo de un universo que a pesar del estrépito palpita silenciosamente. Uno adivina a los hombres agazapados en espera del encuentro furtivo. Aún más que de sexo, están sedientos de contacto, piel contra piel, labio contra labio, soledad contra soledad, hasta desembocar en la cópula y después que, la mañana, como una mordaza sobre las bocas de los ocasionales amantes, cada mochuelo a su olivo, y vuelta a empezar. El día, ese histérico tribunal, está esperando. Por el contrario, la noche es sedante a pesar de su violencia. Hay peleas mortales, pero no juicios, insultos, pero no condenas. Su oscuridad luminosa me desinhibe. Es la mejor válvula de mi ansiedad. Un humo azulado en cuyo centro yo levito, observando en todas las direcciones por si se presenta la ocasión que busco de convertirme en un ser real, y de pronto me enamoro o creo enamorarme. Ella tiene una cabellera de azabache y ojos ardientes. Tras unas manos frías, tiene también un cuerpo ardiente. Pero lo más importante es que me comprende y yo la comprendo. Sobre nuestra frustración, ambos hemos construido universos paralelos y no tan distantes como hubiera podido suponerse. Bueno, bastante, ¿no? Tú digas. Muy bien. ¿No lo sabes, no? Lo dejo. Sí, claro, Vale, pues muy bien. Bueno, pues un libro estupendo de un autor que la verdad es que lleva años haciendo libros y textos maravillosos, ¿no? Yo voy a contar una anécdota de hace tiempo. ¿No? Recuerdo que hace unos años un grupo de amigos le queríamos, no sé si gastar una broma, pero sí fastidiar de alguna forma, ¿no? Y dijimos, vamos a pedirle que nos lea un poema y luego el poema lo vamos a fusilar, a decirle que de forma educada, decirle, Pepe, has escrito cosas mejores, tienes que tener cuidado, esto por ahí no vas a ningún lado, en fin, y quedamos en hacerlo 3 o 4, ¿no? Yo creo que Alberto estaba ahí metido. Venga, Pepe, Pepe se coge, se sienta y nos lee un poema. Pero joder, es que era tan bueno que cuando terminó el poema todos, joder, Pepe, buenísimo, tal. O sea, no fuimos capaces de todo nuestro castillo de arena se deshizo, porque realmente, claro, nos gustó tanto el poema que dices, joder, ¿cómo le vas a decir que el poema es malo? Aunque sea una broma, es que no, ¿te acuerdas? Y no nos salió y tuvimos que decir, oye, pues es muy bueno, tal, no sé qué. Y mirarnos luego todos como diciendo, jo, somos unos caguetas, pero es que así fue la cosa. Así que en fin. Y luego yo creo que es bueno que también él diversifique y escriba, salga de la poesía. Además, los que le conocemos sabemos que es una salida siempre momentánea, porque una de las cosas que a mí más me impresionó, que me dijo cuando le conocí en ese momento, es que él me dijo muy claro desde el principio que él no podía vivir sin escribir poesía, ¿no? Y eso me pareció también un elemento a tener en cuenta. Ahora sigue igual, o sea que nada. Pues nada, muchas gracias a todos. Ahora Pepe podrá firmar el libro a quien lo quiera. Y luego, cortesía del autor, nos tomaremos un vino y algunas cosas más para disfrutar de la vida y de la literatura. Y nada, y en Vitruvio seguimos luchando y haciendo libros. Esta semana ha sido muy bonita. Ayer presentamos Estancias de Julio González Alonso en Bilbao. Y este viernes nos vamos al maravilloso Ateneo de Barcelona, y ahí presentaremos La memoria de la piel de Dolors Fernández de Herrero, ¿no? Una autora estupenda, así que siempre disfrutando y viviendo la poesía y la literatura.
Muchas gracias.